Bueno, el problema uno, ¿quién quiere leer? Muy grande. Es muy sencillo el seminario, no es tan complicado. ¿Quién lee? Sergio, ¿me ayuda? Porque siempre sos tan amable. Lee el problema uno. O Edwin, cualquiera. Perfecto. Eh, si ustedes observan, tengo una distribución normal, ¿sí? De una población infinita. Entonces, con la población infinita, el 95% del T se toma 1,96, ¿sí? Y si es 99%, sería mucho mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo los valores de pH, voy a calcular ¿qué? El promedio, ¿no es cierto? El, el promedio del valor del pH, calculo, ¿y qué más calculo? La desviación estándar. Con esos dos datos y el teorema de Student, ¿sí? Voy a expresar mis valores de esta forma. ¿Eh? Entonces, esta tablita las tienen en los libros. Yo saqué una muy resumida acá, ¿sí? Eh, calculando, digamos, para 95 grados de 95% de confianza, un valor de 5 muestras, que en este caso sería 7, andaría alrededor de 2,75. Creo que ustedes tienen la tabla más completa, ¿sí? Y para un 99, un 4,3. ¿Sí? Para poblaciones muy finitas, digamos, de pocas medidas, ¿sí? El ejemplo que yo les di acá de 1,96 es para poblaciones más de 50. ¿No? Fíjense en 100, más de 100. 1,98 está dando, ¿eh? Entonces, para poblaciones de ese tipo, eh, los valores tienden a decrecer. ¿Sí? Pero en nuestro caso son 7 muestras, el grado de libertad es n-1 y estarían dando alrededor de 2,50 por ahí. ¿Sí? Entonces calculamos estos dos valores estadísticos, que el promedio del pH dice que el sistema está bajo control y la desviación estándar, y la expresamos de esta forma. N en este caso sería 7, ¿no es cierto? Tener el valor de la desviación estándar y el T lo sacamos de tabla. ¿Hay algún problema con eso? No, ¿no es cierto? Es muy sencillo el problema. ¿Sí? Entonces acá nos dan eh, algunos datos, ¿sí? Lo saqué del libro, quimiometría para, estadística para químicos, en el libro, de ahí lo saqué esto. ¿Sí? Entonces para poblaciones infinitas. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Qué dice el problema 2? ¿Alguna duda? No, ¿no? No, profe. O sea, límite de confianza, todo eso, hay que saber calcular el promedio y la desviación estándar, y con eso ya nos arreglamos, ¿sí? Bueno, sigamos. Sergio, lee el problema 2, por favor. Un método nuevo para determinar un componente traza en agua dio los siguientes resultados. Para muestras adicionadas con 50 Nanogramos nanogramos en mililitros por mililitro, no, por mililitros es menos uno. sí, de dicho componente. Y nos dan Y los ahí, valores ujú. de las determinaciones, ¿no es cierto? ¿Qué nos pregunta si hay alguna evidencia de error sistemático? Entonces entramos, digamos, en la parte estadística, se llama el contraste de métodos, ¿sí? En la cual yo tengo que tener, digamos, la habilidad, si trabajo en un laboratorio, de saber si la metodología está bajo control o está
mostrando mucho error sistemático o error, ¿cuál es el otro? El aleatorio, ¿no es cierto? Entonces, si hay error sistemático, esto se sale de control. ¿Qué voy a usar? El parámetro T de nuevo. Entonces, la media general, ¿sí? La media de la población es 50 nanogramos. ¿Por qué? Porque yo es el valor que suministré a las muestras, ¿sí? Entonces, en base a esa muestra que yo suministré, el laboratorio hace sus determinaciones y obtiene esta población, ¿sí? ¿Cuánto es N? 1, 2, 3, 4, 5 muestras tiene. ¿Mm? Entonces, estas 5 muestras, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el promedio y calculo la desviación estándar, ¿eh? Y después voy a calcular el valor de T, el T de Student, ¿sí? Con la media de la población esta, que es 50,4, el medio, la media, digamos, la media de la muestra menos la media de la población, ¿sí? O sea, sería el 50,04 menos 50 por el número de muestras, que en este caso 6, la raíz cuadrada de eso, sobre la desviación estándar. Entonces voy a tener el T calculado, y con ese T calculado lo voy a contrastar ¿contra quién? Con el T de tabla, a 1,25% de confianza. Si el T crítico, en este caso es 5, 5, ¿sí? Eh, si el valor, digamos, calculado es mayor que 2,57, ¿sí? El sistema está en control o fuera de control. Si el T calculado es mayor. Si el calculado es mayor que el T crítico, ¿sí? El sistema se encuentra fuera de control. Si el T calculado es menor que el T crítico, el sistema se encuentra en control, ¿sí? Es muy sencillo, digamos, solo tenemos que contrastar con el valor estadístico T con lo que se encuentra tabulado en las diferentes tablas de los libros de estadística, ¿sí? ¿Algún problema? ¿Algo? Profe, una pregunta. Sí. En el caso que nos tomen en el parcial, ¿nos van a dar las tablas o tenemos que llevarlas nosotros o nos van a decir justamente cuál es el T y tenemos que averiguar, no sé, Puede pues, darse las dos posibilidades, ¿sí? Yo les sugiero que se lleven las tablas. Tengan las tablas a mano ahí para cualquier cosa, ¿sí? Pero son muy sencillos estos problemas, no creo que lo tomen en el parcial. ¿Vos qué opinás? bueno, para un puntito, un medio Sí, punto. sí, seguro, seguro. Deben ser las tablas por cualquier cosa, ¿sí? Y así tienen, digamos, la posibilidad de, eh, bueno, de verificar el valor y emitir la opinión, digamos, del problema que les dé. ¿Sí? ¿Ok? Es sencillo, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, vamos al problema 3. ¿Qué nos pide el problema 3? Como verán, estoy con problema en la garganta, eh, pero igual, vamos para adelante. Ese problema 3, un método particular para el análisis de cobre da un resultado inferior en 0,05 miligramos y se suele usar para analizar un mineral que contiene 4,8% de cobre. ¿Qué peso mínimo de muestra deberá tomarse si el error relativo va a ser menor que A, 0,1% y B, 0,8%? Entonces, ¿cómo yo eh, afronto este problema? ¿Eh? Tomo, digamos, ese valor mínimo de la metodología que me dice que es 0,05, ¿sí? El último resultado inferior de determinación lo tomo como un error absoluto, ¿sí? 0,05 miligramos, ¿sí? El error relativo a qué va a ser igual, a ser al error absoluto sobre la masa de cobre por 100, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Y sencillo, ¿no es cierto? O sea, el error relativo porcentual es el error absoluto dividido por la masa por 100. ¿Qué posibilidades tengo yo acá? Puedo encontrar la masa de cobre, ¿sí? Despejo la masa de cobre, el error relativo es 0,1% en el caso A.
¿sí? Entonces, con ese dato y tomando 0,05 miligramos, obviamente voy a tener que transformarlo en gramos, ¿no es cierto? Para saber qué masa pesar. Voy a obtener la masa de cobre, ¿sí? Y esa masa de cobre en la muestra me representa ¿cuánto? Un 4,8%. ¿Sí? Entonces, con esa masa de cobre, que es el 4,8%, calculo el tamaño de la muestra a pesar. ¿Se entendió? Es sencillo, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta lo que es la definición de error. Error absoluto y error relativo. ¿Está? Lo mismo hago para el segundo caso de 0,8% de error relativo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende, no es cierto? Sergio, ¿me entendés? Sí, ¿no? Sí, sí, profe. Sí lo entendí. Es bastante sencillo, digamos. ¿Sí? El error absoluto tomo el dato que me da, que dice que es la cantidad mínima que puede determinar la metodología, que en este caso es 0,5 miligramos. ¿Sí? Entonces, por definición de error relativo, el error absoluto sobre la masa del elemento que yo determino por 100. ¿Sí? A partir de ahí, ¿qué puedo hacer? Calcular la masa de cobre. ¿Sí? Pero esa masa de cobre dentro de la muestra representa el porcentaje que me da de dato, que es el 4,8% en este caso. Entonces, a partir de eso, puedo calcular la masa de la muestra. Lo mismo hago, el mismo razonamiento para, en este caso, de un error relativo de 0,8%. Obviamente la masa me va a dar mayor o menor. Menor, porque el error es más grande. ¿Sí? Esa es la historia. Bueno, si no hay dudas, pasemos al problema 4. No hay dudas, ¿no es cierto? Bueno, problema 4, ¿de qué se trata? Eh, tenemos dos métodos, ¿sí? O tenemos dos laboratorios con una misma muestra, ¿sí? Entonces, acá entramos a comparar, porque muchas veces nosotros como geólogos o como farmacéuticos, lo que sea, ¿sí? Eh, o como bioquímicos, vamos a mandar muestras a ciertos laboratorios y cómo vamos a saber si está dentro del control o cuál tiene la razón, ¿sí? Supongamos que nosotros conocemos la media de la población, ¿sí? Sabemos que el valor es tal y mandamos muestras replicadas a diferentes laboratorios y nos mandan los resultados. Entonces, para hacer un contraste de saber que cada laboratorio tiene, digamos, su metodología bajo control, o puede ser nuestro propio laboratorio confrontado con otro laboratorio en el cual estamos participando, digamos, de un sistema de interlaboratorios. ¿Sí? Entonces, la forma, digamos, de contrastar, eso se tiene que hacer mediante procesos estadísticos. Por eso dice el problema 4, dos laboratorios, alguien se despertó, no sé quién es, eh, que es el problema 4, dice, dos laboratorios químicos realizaron la estandarización de una solución de ETA. Bueno, eso más o menos ya conocen ustedes. Con carbonato de calcio como patrón primario, obteniendo los siguientes resultados. O sea que obtiene la molaridad, ¿no es cierto? ¿Qué nos pregunta? Esta es la hipótesis. ¿Hay diferencia estadísticamente significativa en la precisión de ambos laboratorios? O sea, nos está pidiendo, digamos, qué desviación tienen si los dos, digamos, están dentro de control, ¿sí? Hay diferencia estadísticamente significativa en la concentración molar obtenida por ambos laboratorios a un nivel de confianza del 95%. Eso es lo que tenemos que contestar, ¿sí? ¿Cómo se resuelve este problema? Este problema tenemos dos poblaciones que tienen una media similar, ¿sí? Cada población, laboratorio 1, obviamente ha realizado más ensayos, 7 ensayos, y el laboratorio 2 ha realizado 5, ¿sí? Entonces las poblaciones no son iguales, pero yo quiero contrastar uno contra otro para ver si hay diferencias
significativa en la precisión de los laboratorios. ¿Qué me da la precisión? La desviación estándar, ¿sí? Ese me da el grado de dispersión. Si ustedes ven la primera curva que les presenté, ¿sí? Eh, de acá hay casi 2 veces la desviación estándar de la media poblacional, a 95%. Y a un 99% hay 3 veces, ¿sí? Entonces, si menor es la desviación estándar, ¿sí? El laboratorio va a ser más preciso y esta campana de Gauss, digamos, va a ser mucho más aguda, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, digamos, de calcular la desviación estándar y ver cuál es menor. El que es menor es más preciso, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos al problema, ¿cómo se resuelve? Hay un contraste que se hace usando esta fórmula, usando el T crítico también, ¿sí? Entonces, hacemos las diferencias de las medias de cada población, o sea, para el laboratorio 1 calcularemos la media y el laboratorio 2 también la media de la población, y tenemos que calcular la desviación estándar global de los dos métodos, ¿sí? Obviamente que para calcular esa desviación estándar global, yo necesito conocer la desviación estándar de cada población, ¿sí? S1 y S2. Entonces, uso estas dos formulitas, yo creo que la conocían de la teoría, se la conocían, ¿no es cierto? Profesor, Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿cómo anda Vivian? ¿Sabe? La profesora en la teoría dio esta fórmula cuando se tienen que calcular más de 2 medias. Y cuando se comparan 2 medias nada más, ella lo dio con el T, con el F, la prueba Fisher. Fisher, sí. Cuando se comparan nada más que 2 medias. Pero cuando se comparan más de 2 medias, dio estas fórmulas, que se saca el promedio de la varianza. Es que acá no sacaban, O lo bueno, sí, hacemos de esta forma. sí, podemos hacerlo por las dos formas, ¿sí? El tema de Fisher, tenemos que calcular las variancias y la relación de las variancias, ¿no es cierto? F igual a la mayor va arriba, ¿sí? Ya escribimos enseguida. Sí, puede ser la otra forma. O sea, sería F, el estadístico de Fisher, sería igual a ¿qué? A S1 al cuadrado, ya enseguida ponemos, ¿sí? El mayor siempre va arriba, ¿no es cierto? No sé cuál de los dos es, sobre S2 al Sí, cuadrado. el ¿Sí? mayor va arriba. El mayor va arriba, Sí, sí, arriba. ahí vamos, ¿sí? Que sería la varianza de cada método, ¿sí? Y con este y el número de muestras, el n, en este caso el n va a ser n más 1, n1 más n2 menos 2, tenemos que buscar en la tabla de Fisher, ¿sí? Si el F calculado es mayor, digamos, que el F crítico, el sistema está fuera de control, ¿sí? Entonces es mucho más sencillo de lo que yo le estaba dando. Entonces lo hagamos con el teorema de Fisher, ¿sí? Tenemos que calcular las varianzas, la relación de las varianzas, ¿sí? Y definimos quién, si está en control o no, si son comparables o no los dos. ¿Está? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Bueno, dale. Gracias, Vivian. Bueno, ¿seguimos? ¿Se entendió eso? ¿Quedó alguna duda? Ah, no hay duda. También se puede hacer por esto, ¿no? No hay problema, digamos. Y si quieren hacerlo por los dos métodos, tienen que llegar a la misma conclusión, obvio. ¿Sí? Sería, digamos, esa la historia, ¿no?
Bueno, seguimos. Problema 5. ¿Qué es el problema 5? Un procedimiento estandarizado para la determinación de calcio como porciento de óxido de calcio en muestras de caliza tiene una varianza de 0,13%. Una serie de análisis de una muestra similar dieron los siguientes resultados. Y nos dan la serie de 6 determinaciones. En porcentajes de óxido de calcio. ¿Sí? Verificar si el procedimiento de medición se encuentra bajo control estadístico a un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos como dato la varianza de una población, ¿sí? Ya verificada, y tenemos una población en la cual nosotros queremos verificar si está bajo control o no está bajo control. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el teorema del chi cuadrado, ¿sí? Chi cuadrado, a que es igual, nos da esta fórmula para calcularlo, n-1 sobre la desviación estándar al cuadrado, ¿sí? Por la varianza admitida. La varianza admitida es el 0,3%, 13% en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos los datos de la población, podemos calcular la desviación estándar, ¿sí? El n, bueno, es dato, y calculamos el chi cuadrado y contrastamos con esta tabla. Nos dice un 95%, ¿no es cierto? Entonces nos da los grados de libertad y los niveles de confianza, ¿eh? Entonces, hacemos esos cálculos. Acá no sé, me faltan datos. No sé por qué se han borrado. Ahí están todos, aparecieron de nuevo. Calculamos el promedio, calculamos la desviación estándar y calculamos el chi cuadrado. En este caso, el chi cuadrado nos da 12,6712. Es mucho mayor del que está tabulado para 5. A ver, ¿cuánto es? Para n igual a 5, porque son 6 muestras y es n menos 1, ¿sí? 1,145. Entonces el sistema no está dentro de control. ¿Cuál era la hipótesis? Nos dice si se encuentra bajo control estadístico, ¿sí? Entonces lo que vamos a informar es que el sistema no está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque el chi cuadrado nos da mucho mayor que el crítico, ¿sí? Si sería menor de 1,145, el método está bajo control. ¿Sí? ¿Se entendió? Profesor, disculpe, ¿y este no se puede hacer con el T de Student? No, porque no tengo la población, ¿sí? Ni el número de muestras de la varianza del 0,13%. ¿Sí? Es más directo este. ¿Está? Pues fíjate los datos del problema, ¿qué es lo que te dice el problema? Sí. ¿Sí? Te da como dato la varianza y te da la otra población con la cual querés contrastar ese método. ¿Sí? O sea, hay un método ya estandarizado, aprobado, ¿sí? Y cuyo estadístico es 0,13 la varianza, ¿sí? Entonces yo estoy contrastando ese método con el que realicé estas 6 mediciones ahora, ¿sí? Para ver cómo andan, o las que pedí, solicité a otro laboratorio. ¿Se entendió? Gracias. Porque ustedes estudien, voy a necesitar el número de muestras y otras cosas más, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguimos. El problema 6, ¿sí? Es similar. Vamos a leer, ¿sí? Los resultados siguientes corresponden a la determinación de hierro en un mineral de caliza, en porcentaje, realizado en un laboratorio de control de calidad. Y me dan los 6 valores. Si otro laboratorio certificado, ¿qué quiere decir un laboratorio certificado? Que es un laboratorio que viene realizando, digamos, esas determinaciones por mucho tiempo, ¿sí? Y ha ganado un nivel de certificación que no es lo mismo acreditación, ¿no? Acreditación ya decimos que es top, que es capo en eso, ¿sí?
que confianza plena, digamos. El certificado está demostrando que está haciendo las cosas bien, ¿sí? Empleó el mismo método para analizar la misma muestra, o sea, la certificación no la dan a cualquiera tampoco, sino que tienen que demostrar ciertos niveles de calidad, ¿sí? Si alguien certifica cierto nivel de calidad, puede certificar, puede garantizar, digamos, cierto nivel de calidad de resultados. La acreditación es diferente, porque a ella nos están diciendo que nosotros hacemos las cosas no solo con calidad, sino con precisión, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, pero que en cuestión de conceptos, porque vayan viendo, cuando elijan, digamos, un laboratorio ustedes, elijan uno acreditado, ¿sí? Y si lo único que tienen es certificado, bueno, no queda otra, ¿ok? Y si no es certificado ni acreditado, eh, que Dios la ayude. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias, ¿sí? Entonces, se empleó el mismo método para analizar la misma muestra y encontró un valor medio, ¿sí? Nos da la media de ese laboratorio, 2,1% y una desviación estándar de 0,02%. ¿Existe prueba alguna de que el procedimiento de medición empleado se encuentra bajo control estadístico a un nivel de confianza del 95%? ¿Cómo expresaría el resultado del análisis? ¿Sí? Entonces, de nuevo, el problema 6, tengo 6 muestras, ¿sí? Calculo el promedio, calculo la desviación estándar, y de nuevo voy a contrastar un método en la cual me da la desviación estándar. Si tengo la desviación estándar, ¿qué puedo tener? Puedo tener la varianza, porque es la desviación estándar al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es calcular la varianza y calculo de nuevo el chi cuadrado, ¿sí? En este caso, a mí me da 86,11 y voy a tabla, que es el mismo caso de 6 muestras en el caso anterior, es 1,145, o sea, no está dentro de control estadístico, ¿sí? Se sale de control. O sea, no anda bien ese laboratorio, ¿sí? Eh, ¿Y cómo Profesor, expresaría? disculpe, Sí, las tablas que se usan para el chi cuadrado son las mismas que para el T de student. son diferentes, ¿no? Son diferentes, por eso están los valores críticos de chi, son otra tabla, no es lo mismo. ¿Sí? Las tablas de T-Student Ajá, son gracias. diferentes. Gracias, gracias. Fíjate, acá podés ver los valores críticos del chi cuadrado, ¿sí? Y vamos a subir arriba, que también la traje, ¿sí? Y estas son del test de Student. No tiene nada que ver, si querés comparamos para 5 muestras, la 95 da 2,57 del test de Student. Y el chi cuadrado es 1,145. Son diferentes metodologías, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces el Sí, sistema sí, 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 gracias. está fuera de control, porque el chi da muy grande, ¿sí? Y el problema 7, si ustedes lo leen, ¿sí? Este problema ya lo hemos realizado ¿en qué seminario? En el seminario 5. O sea, ya está resuelto. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Están mirando? Vayan al seminario 5, creo que es el último problema, ¿sí? Es este problema, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos resuelto el seminario. Si no tienen alguna pregunta, eh, la hacen. No sé si quieren preguntar algo, no sé.